vuelta con más de la edición estelar de Next Noticias y le damos seguimiento desde varias aristas a todas estas manifestaciones que hoy comienzan su tercera semana a nivel nacional. Conversamos esta vez con Luis Morán, él es economista, que ha estado muy pendiente de lo que ocurre en nuestro país. Luis, bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias por la invitación, contento de participar del noticiero. Señor Morán, varias de las quejas son relacionadas con la parte económica en nuestro país. Se comenzó pues con esta propuesta por parte del presidente de la República de 3.95 el congelamiento del combustible, ya bajó luego a 3.40, terminó ahora en 3.25, se ha propuesto también todo un programa de austeridad en el gobierno. ¿Cómo analiza usted la situación? ¿Son estos subsidios, este congelamiento factible para el país? Bueno, hay varios elementos, Made, como tú mencionas, principalmente en el fondo de este descontento, o como le podemos llamar, un estallido social, hay una gran demanda por el tema económico, es decir, la situación de los hogares, de las familias, de los profesionales, de los trabajadores, porque si bien es cierto, se da una recuperación económica, hay un mercado laboral también muy débil. Y en la medida que este mercado laboral es débil, es decir, que las personas no encuentran empleo, la reciente estadística del mercado laboral refleja que hay un gran número o incremento de la informalidad. Esto ocasiona que las personas no puedan o pierdan poder adquisitivo y es difícil enfrentar la situación real. ¿Cuál es la situación real? Un incremento en los precios, una inflación que están viviendo todos los países y gran parte de esta inflación, MADE, viene producto del incremento del petróleo y por lo tanto el combustible. Hay varias aristas, hay varios temas que analizar. En el tema del combustible se logró una reducción importante como parte de un diálogo. Es un paso relevante. Muchas de las economías están subsidiando ese precio del combustible bajo, producto de darle ese poder adquisitivo a la población, que es importante, que puede ser temporal, pero que a la par, Made, debemos analizar qué se va a hacer cuando ese precio del combustible se incremente, porque el subsidio también repercute o significa que yo tengo que hacer recortes financieros, recortes a nivel del país, obtener recursos para pagar ese subsidio. Por eso decimos que los subsidios no pueden ser a largo plazo porque no son sostenibles. Con respecto a este punto, mi sugerencia es poder analizar la perspectiva completa. La semana pasada, por ejemplo, hay una reducción en el precio del petróleo. Esta semana hay incrementos del precio del petróleo y por lo tanto se pueden reflejar incrementos en el precio del combustible que va a requerir y que va a demandar mayores recursos por parte del Estado para subsidiar el precio, obviamente, de la gasolina que se puede elevar. Reitero, es importante poder darle un apoyo a los panameños en el tema del combustible y a la par o a la misma vez, y es por eso que hablamos que hay temas económicos generales que hay que abordar, debemos analizar qué hacemos y qué medidas tomamos como reemplazo o dependencia obviamente del petróleo y del combustible, porque hay otras alternativas que se pudieran dar a nivel de políticas económicas. Sí, Luis, y me gustaría que nos explicaras también un poquito el tema de la inflación. Tal vez para muchos panameños no es un tema habitual, lo escuchamos a lo lejos en países como Estados Unidos, pero no lo entendemos aquí a nuestra realidad. ¿Qué es la inflación y cómo influye en los precios que pagamos actualmente para todo? Sí, muy buena la pregunta porque antes la inflación la veíamos desde lejos. Podemos decir que la inflación la veíamos desde este lado de la barrera y no nos veíamos tan perjudicados. Hoy el tema de incremento de precios más de a nivel global. Panamá tiene una inflación más reciente de 5%, pero se ha ido incrementando y todos los productos, tanto de la canasta básica y otros, se han incrementado. Gran parte de este incremento viene producto del tema del petróleo, que nosotros no dependemos, y que obviamente se traduce en ese precio mayor en el tema de combustible y obviamente todos utilizamos el combustible. Los incrementos se han dado por múltiples situaciones. Yo te puedo resumir algunos muy puntuales. Posterior a la pandemia, una mayor demanda, los países están demandando bienes y servicios, hay un incremento de esas necesidades, hay una menor cantidad de trabajadores disponibles. De igual manera se suma este conflicto internacional que ha repercutido también en el tema de los alimentos. Por eso es muy importante que se eleve un diálogo nacional, que discutan todos estos temas, porque la salida no pueden ser políticas cortas a largo plazo o de manera apresurada.
tienen que ser políticas sostenibles. Si hablamos de subsidios, tenemos que ver por cuánto tiempo y cuál es el monto que representa. Si hablamos de productos de la canasta básica, hay también dos alternativas. Por un lado, generar incremento en la población de ese acceso a los productos y de igual manera un apoyo a los productores. En este caso, Made, es muy importante señalar que una de las políticas que resulta o que muchos hacedores de política pudieran contemplar es el tema de control de precios, y que es peligroso porque en estos momentos, más allá de controlar un precio, lo que yo debo hacer es fomentar la producción para que hayan alimentos disponibles, para que más productores participen de la actividad, para que esos productos estén en supermercados, en mercados libres, en mercados comunitarios, en mercados provinciales, y se pueda competir por precio y exista esa disponibilidad. Porque el control de precio puede afectar negativamente a la producción, a los productores agropecuarios. Hoy vemos como, por ejemplo, en los supermercados, en las abarroterías y demás establecimientos no cuentan con esa producción agropecuaria producto de la situación. Es algo que debemos analizar porque esto puede incidir en los precios, es decir, que la inflación se pudiera elevar, porque también se está dando a nivel internacional, y pudiéramos tener todavía precios elevados por lo que resta del año. Entonces es muy necesario analizar los problemas, ver el diagnóstico y establecer políticas reales considerando los recursos, porque los ingresos del Estado no son los mejores producto de la pandemia, están los ingresos ahí, pero sí debemos priorizar. Y es por eso que en tu pregunta de la austeridad es sumamente importante. Yo como economista no puedo dejar de señalarlo. El Estado debe ser moderno, innovador y focalizar recursos donde realmente se necesita. Lastimosamente, Panamá, no de ahora, pero en los últimos 15 años, viene incrementando la deuda pública, pero esa deuda pública no se ha traducido en mejora de capacidades de la población. Es decir, no es que haya un desarrollo empresarial importante, al contrario, lo que hemos visto es un incremento del empleo público y de igual manera un incremento de los subsidios. Los subsidios son claves, pero deben ser temporales y deben permitir a las personas o a las empresas desarrollar o mejorar su situación actual. Cuando el subsidio es permanente, pierde su objetivo y no tiene la rentabilidad social que nosotros necesitamos como país. ¿Y qué diría entonces de los créditos fiscales? Porque si bien siempre se habla de los subsidios como un gran problema en el país y que, como usted lo menciona, pues no deben ser a largo plazo, también se hacen incentivos fiscales que quedan beneficiando a ciertos grupos muy pequeños de la población que en su mayoría ya cuentan pues con una situación económica bastante alta. ¿Los incentivos fiscales sí son válidos en un momento como este? Por eso, Made, los subsidios deben focalizarse, es decir, yo debo analizar qué grupo en especial lo necesita, para qué lo necesita y qué impacto va a tener en la economía. Si yo en ese análisis o en ese estudio a nivel de país no encuentro que tiene una rentabilidad económica ni social y que no va a ayudar a ningún sector en específico, yo entonces tengo que priorizar el gasto y como país decidir y establecer que el presupuesto del Estado no va por ahí, que debe ir por otro sector que realmente lo necesita. Es decir, el subsidio tiene que tener un objetivo, debe ser focalizado, debe tener metas o indicadores y debe ser temporal. Eso es sumamente relevante. Con esto tampoco no quiero decir de que los subsidios de la noche a la mañana se tienen que eliminar y se tienen que llegar a cero. No, debemos focalizarlo y dirigirlo a los sectores que más lo necesitan. Podemos tener una lista de subsidios, eso es importante, pero lo que no podemos ir es incrementando lo mismo, porque obviamente a la mayor cantidad de subsidios que tienen los países se traduce en menos carreteras, menos servicios públicos, menos infraestructura, menos acceso a los productores o menos capital o recursos para las pequeñas y medianas empresas. Entonces debo focalizar dónde pongo los recursos del país. Y yo creo, y por eso mi sugerencia como economista, es que esto debe darnos una oportunidad para un gran diálogo nacional donde estén todos los actores económicos involucrados, en donde podamos analizar todos estos temas, porque hay muchos temas económicos donde los prioricemos, donde establezcamos acciones a lo mejor a corto plazo, sí, pero también políticas públicas que queden sentadas, donde se establezcan reglas del juego claras de ahora en adelante, no solamente para la actual administración, para las Sino las administraciones que próximas. vienen. Claro, para finalizar, señor Morán, Totalmente. ya la última pregunta. La propuesta por parte de Presidencia de este plan de austeridad, ¿es necesario y además es suficiente con estos puntos que dio este plan?
Hay algunas medidas que yo vi que se anunciaron dentro del plan. Esas medidas son un paso, pero debemos ir un poco más allá y corregir los temas de fondo. Puedo mencionarte alguna de ellas, quizás pueda priorizar, por ejemplo, en el tema del empleo público. No es que yo determine un porcentaje para reducir el empleo público. Lo que los países necesitan es realmente una política de servicio público donde no solamente los miembros de un partido pasan a un puesto del Estado, al contrario, donde las profesionales con capacidades puedan optar por ese empleo, donde tengan carrera, es decir, donde puedan desempeñarse de la mejor manera, porque un país, MADE, no se funda cada 5 años. Necesitamos una estabilidad y los mejores profesionales en el empleo público. Te comparto un dato. La planilla estatal actualmente absorbe el 50% de los ingresos corrientes a nivel del país. Es Wow. decir, que gran parte de los ingresos se van al empleo público. Y el empleo público es importante, pero más importante del empleo público es el empleo privado. Lastimosamente ese empleo privado viene cayendo producto de falta de confianza, de reglas claras y de incentivos adecuados al sector privado, que es el sector que realmente necesita dinamizar la economía. Entonces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo el rol que tiene cada sector, Claro. público y privado, y yo creo que esta es una oportunidad para establecer una hoja de ruta, no de 2 ni 3 años, una hoja de ruta de los próximos 10 años sobre el Estado, sobre la economía, sobre el mercado laboral y sobre quién va a generar los empleos del país. Claro. Luis Mora, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias. El economista Luis Morán dándonos sus impresiones de estas medidas ya anunciadas por la Presidencia de la República y por todos estos días de manifestaciones que espera pues se abra un diálogo para trazar una hoja de ruta en nuestro país.